El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas ovaladas de la cabina de clase ejecutiva del vuelo 723, pintando vetas doradas sobre los asientos de cuero y las pulidas mesas plegables. Los pasajeros rieron disimuladamente cuando Vivian Sterling, una directora ejecutiva de cabello platino con un vestido carmesí de cuello en V, se burló del tranquilo padre soltero que estaba a su lado, William Carter. Ella llamó a su chaqueta desgastada material de clase turista, su presupuesto vital. Sus uñas cuidadas tamborileaban contra el reposabrazos mientras hablaba lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Entonces, las luces de la cabina parpadearon, las alarmas sonaron y el avión se sacudió con fuerza. Las máscaras de oxígeno cayeron como medusas amarillas del techo. Un niño lloró. La sonrisa de Vivian se desvaneció. El intercomunicador crepitó con urgencia. Fallo del piloto automático. La tripulación de vuelo solicita asistencia inmediata. Las siguientes palabras del capitán resonaron como un trueno a través del tubo presurizado de aluminio y miedo. ¿Quién aquí ha volado F-18? La cabina de clase ejecutiva había estado serena momentos antes. Un santuario de conversaciones apagadas y el suave sonido de los botones de llamada. Vivian Sterling ocupaba el asiento 2A como una reina presidiendo la corte, con sus ondas platino cayendo en cascada sobre el reposacabezas y su vestido rojo, una declaración de poder en contraste con los tonos neutros que la rodeaban. A sus 34 años, comandaba un imperio tecnológico construido con ambición y jornadas laborales de 18 horas. La pantalla de su iPhone brillaba con documentos de fusión por valor de $47 millones. Una startup especializada en sistemas de datos de aviación que sería suya al mediodía si este vuelo aterrizaba a tiempo en Nueva York. William Carter había cambiado de asiento 3 veces antes del despegue, y finalmente se instaló en el 2B cuando otro pasajero accedió a moverse. Su figura de 1,90 metros se hundía incómodamente en el espacio, con su desgastada chaqueta de lona abultándose sobre los hombros. A sus 36 años, llevaba el pelo castaño corto, al estilo militar. Su mandíbula estaba ensombrecida por una barba incipiente de 2 días que su hija de 7 años, Lily, se había frotado esa mañana y le había dicho que le picaba como el cepillo viejo del abuelo. Lily estaba sentada en el 2C, con sus pequeñas manos cruzadas sobre un libro de aviones. Sus ojos marrones seguían a los auxiliares de vuelo con la concentración de quien memoriza rutas de escape. Las decisiones económicas hacen vidas económicas. Viven murmuró, con la voz aguda para que se oyera por el pasillo hasta donde Ronnie Pierce, un influencer de 40 años, levantaba su teléfono para capturar la luz de la mañana. Las palabras no iban dirigidas a Ronnie. Eran flechas dirigidas al cuello deshilachado de la chaqueta de William, al sencillo anillo de bodas que aún llevaba 3 años después de que el cáncer se llevara a Sarah, al cuidado con el que había contado el cambio exacto para el ginger ale de Lily. La mandíbula de William se tensó imperceptiblemente, pero su mano permaneció firme mientras ayudaba a Lily a doblar un trozo de papel para formar un avión. Los dedos de la pequeña se movían con precisión experta, doblando cada pliegue 2 veces para enfatizarlo. Al terminar, se lo mostró a Viven con la pura intención que solo poseen los niños. Para buena suerte, dijo Lily, con la voz brillante como la lluvia matutina. Mami dijo que los aviones de papel llevan deseos al cielo. La expresión de Viven pasó de la diversión a algo más duro y frío. No creo en la suerte, cariño. Creo en la preparación y la ejecución. Volvió a su teléfono, despidiendo tanto a la niña como al padre con la eficiencia de quien borra un correo no deseado. William acercó a Lily, susurrándole algo que la hizo reír a pesar del rechazo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que proteger el espíritu de su hija era más importante que defender su propio orgullo. Volaban a Nueva York para su revisión trimestral en Mount Sea, donde el Dr. Morrison examinaría la cicatriz en su pecho de la cirugía que le había salvado la vida hacía 2 años. Después de eso, visitarían la tumba de Sarah en Queens, donde Lily dejaría otro avión de papel entre las rosas que William traía cada mes. La azafata, Audrey Lane,
Se movía por la cabina con una gracia impecable. Sus 28 años desmentían la firme confianza en sus movimientos. Había notado la interacción entre los pasajeros de la segunda fila, archivándola con los miles de otros pequeños dramas que se desarrollaban a 35.000 pies. En la cabina, el capitán Henry Larsen revisaba los informes meteorológicos mientras la primera oficial Andrea Collins tomaba su tercera taza de café y la segunda comprobación de sistemas de la mañana. Se esperaba oleaje moderado sobre Pensilvania. Larson recordó sus 52 años de vida, incluyendo 30 en cabinas de creciente complejidad. Su voz tenía la gravedad de un hombre que había impartido 10.000 charlas informativas sobre seguridad y hablaba en serio. Andrea asintió. Sus 31 años la hacían joven para el asiento correcto de un 737. Pero sus manos se mantenían firmes en los controles, su análisis de los instrumentos metódico y preciso. Los pilotos automáticos mostraban cierto retraso en el tiempo de respuesta, mencionó, anotando en el registro. Nada fuera de los parámetros, pero valía la pena observar. Detrás de ellos, 212 almas. Continuaban con sus rutinas matutinas, sin percatarse de que la compleja sinfonía de hidráulica y electrónica que los mantenía en el aire estaba a punto de exigir un rendimiento muy diferente. George Miller, un controlador de tráfico aéreo jubilado de 65 años en el 12D, fue el primero en notar el sutil cambio en el paso del motor. Serena Hull, una madre de 33 años que viajaba con su hijo pequeño, sintió la guiñada apenas perceptible antes que nadie, su cuerpo acostumbrado al movimiento tras meses meciéndolo para dormir. La primera señal de problemas llegó como una vibración, sutil como un teléfono en silencio. Entonces, la luz principal de precaución se iluminó en ámbar e insistente. Sonó la advertencia de desconexión del piloto automático. Una carga de caballería que hizo vibrar la taza de café de Andrea en su soporte. El avión se inclinó ligeramente hacia arriba, requiriendo una acción manual inmediata para mantener la altitud. Piloto automático desconectado, anunció Andrea con voz firme a pesar del subidón de adrenalina. Agarró la palanca de cambios, sintiendo como el peso del 737 se trasladaba a sus palmas a través de los sistemas hidráulicos. Mientras revisaba la lista de verificación de desconexión, las manos de Larson recorrieron el panel superior con movimientos precisos y eficientes. Disyuntores del piloto automático comprobados. Director de vuelo activado. Intentemos reactivarlo. El interruptor hizo clic una vez, 2 veces, nada. El avión continuó su sutil danza, requiriendo constantes correcciones para mantener el rumbo y la altitud. En la cabina, la primera sacudida hizo que las bebidas se deslizaran por las bandejas. Las luces parpadearon. Un efecto estroboscópico que duró 2 segundos, pero se sintieron como 20. El olor a ozono, penetrante y metálico, se filtró por el aire acondicionado. El avión de papel de Lily se le cayó del regazo, deslizándose bajo el asiento de Vivian. Damas y caballeros, la voz de Larson llegó por el sistema de megafonía. Tranquilos, estamos experimentando algunas dificultades técnicas con nuestros sistemas de vuelo. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. Tripulación de vuelo, prepárense para posibles turbulencias. Las palabras, dificultades técnicas, resonaron por la cabina como una piedra arrojada en agua quieta. Ronnie Pierce comenzó a grabar de inmediato. Su teléfono captó la repentina tensión en los rostros de los pasajeros. Los dedos de Viven se apretaron sobre su teléfono. Su acuerdo de $47 millones de repente parecía menos importante que la física que mantiene 170 toneladas de aluminio y combustible en el cielo. El piloto automático se ha desactivado inesperadamente. Larson continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. La tripulación de vuelo tiene el control total del avión. Una pausa, luego palabras que transformaron la ansiedad en algo más agudo. Si hay algún piloto militar de jets rápidos, actual o anterior, a bordo, por favor,
identifíquese inmediatamente con la tripulación de cabina. La petición quedó en el aire como las máscaras de oxígeno que aún no se habían desplegado, pero de repente pareció posible. En el asiento 42B, un hombre se incorporó a medias y volvió a sentarse cuando su esposa lo agarró del brazo. Había volado helicópteros en Afganistán, no jets. En clase ejecutiva, Viven se giró para mirar a William, con una expresión mezcla de incredulidad y un creciente reconocimiento de su crueldad anterior. William permaneció inmóvil durante exactamente 3 segundos, con la mano apoyada en la cabeza de Lily. Luego se puso de pie, con movimientos fluidos a pesar de la sutil inestabilidad del avión. «Quédate con la señorita Audrey», le dijo a su hija, con el mismo tono de voz que había usado cuando le enseñó a montar en bicicleta. Tranquilo, seguro, protector. Metió la mano en su chaqueta, sacó una cartera de cuero desgastada y extrajo una tarjeta de identificación militar que había estado detrás de su licencia de conducir durante 3 años. «Señora», le dijo a Audrey, quien se había acercado corriendo al oír el anuncio del capitán. Teniente Comandante William Carter, Armada de los Estados Unidos, retirado. Piloto de F-18 Charlie, 4000 horas, 300 aterrizajes en portaaviones. Audrey abrió los ojos de par en par. Agarró el interfono con voz urgente pero profesional. «Capitán, tenemos a un expiloto de F-18 de la Armada en clase ejecutiva». Una pausa. «Sí, señor. Lo traigo al frente». La puerta de la cabina era de acero reforzado, diseñada para resistir la entrada forzada, pero se abrió sin problemas para William Carter. El espacio al otro lado era estrecho. Cada superficie estaba cubierta de interruptores, pantallas y controles. El olor a café mezclado con combustible de aviación y el peculiar aroma de la electrónica bajo presión. Andrea levantó la vista de la pantalla principal de vuelo, con un escepticismo evidente en su expresión. «La cabina parte 121 no es un Hornet», dijo, refiriéndose a las regulaciones de aviación comercial que regían aeronaves como este Boeing. «Sistemas diferentes, procedimientos diferentes, todo diferente». La mirada de Williams recorrió el panel de instrumentos con la rápida y completa mirada de quien lee un lenguaje familiar escrito con una fuente diferente. La pantalla principal de vuelo mostraba una altitud de 37.000 pies y una velocidad aerodinámica de 280 nudos, pero las barras del director de vuelo estaban cruzadas, lo que indicaba la confusión del piloto automático. La pantalla de navegación reveló células meteorológicas que se formaban más adelante, focos rojos y amarillos de actividad convectiva que debían evitarse. «Tiene razón», dijo William, sin que su voz denotara defensividad. «Pero lo fundamental no cambia. Actitud más potencia equivale a rendimiento. Aviar, navegar, comunicarse». Miró a Larson. «Capitán, ¿puedo ayudar u observar? Usted decide». Larsen lo estudió durante 2 segundos. Esos se sintieron como 20. «Estás al día con los procedimientos instrumentales». «Yo los enseño», respondió William. «Trabajo a tiempo parcial en Farmingdale Estate. Perdí mi licencia médica después de que mi esposa muriera. Pero mantengo mis conocimientos actualizados. Mi hija hace demasiadas preguntas sobre cómo vuelan los aviones como para que me oxide». En la cabina, Lily se había movido para sentarse con Serena Holt, cuyo bebé había empezado a llorar por la turbulencia. «No pasa nada», dijo la niña de 7 años con sorprendente autoridad. «Mi papá puede aterrizar aviones en barcos durante las tormentas. Tiene ojos especiales que ven a través de las nubes». Sacó otro trozo de papel y empezó a doblarlo. «¿Quieres que te enseñe a hacer un avión? Ayuda cuando tienes miedo». Viven observaba esta interacción desde su asiento, su visión del mundo cambiando como placas tectónicas. El niño al que consideraba de bajo presupuesto consolaba a un desconocido con más gracia de la que Vivien había mostrado en años. El padre del que se había burlado era ahora el único amortiguador entre 212 personas y una posible catástrofe. De vuelta en la cabina,
William había ocupado el asiento plegable detrás de la consola central. Su posición le permitía ver ambas pantallas principales y alcanzar ciertos interruptores superiores si era necesario. Andrea repasó de nuevo la lista de verificación de desconexión del piloto automático mientras Larson pilotaba el avión manualmente, con una entrada de control suave pero constante. Velocidad del aire en desacuerdo en el canal 2. William observó en voz baja, señalando una discrepancia entre los indicadores de velocidad del capitán y el primer oficial. Quizás por eso el piloto automático no se reactiva. Está viendo datos contradictorios. El escepticismo de Andrea se quebró un poco. ¿Cómo lo captaste tan rápido? Aterriza de noche, respondió William. ¿Aprendes a procesar múltiples flujos de datos simultáneamente o terminas en el agua? Las pantallas del Hornet no son tan diferentes en principio. La velocidad es la velocidad, la altitud es la altitud, y los problemas siempre se reflejan en los detalles. El radar meteorológico pintaba un panorama desalentador. Una línea de tormentas se extendía a lo largo de su ruta, con máximos de 45.000 pies. Desviarse alrededor de ellas consumiría el combustible que podrían necesitar si tuvieran que desviarse a un aeropuerto alternativo. Atravesar las brechas requeriría un vuelo manual preciso y condiciones cada vez más deterioradas. No podemos mantener esta carga de trabajo durante 2 horas más hasta JFK, dijo Larson, con el sudor cayéndole por la frente a pesar de la fría temperatura de la cabina. Andrea, solicito prioridad de manejo en Filadelfia. Necesitamos aterrizar este avión. Negativo. El control de tráfico aéreo respondió después de que Andrea hiciera la solicitud. Filadelfia se encuentra actualmente en mínimos con alertas de cizalladura del viento. Recomiendo continuar hasta Newark o intentar Baltimore. Williams estudió la pantalla de navegación. Su mente calculaba ángulos y distancias con la misma precisión que antes usaba para interceptar aeronaves hostiles. Capitán, si me lo permite, Newark nos hace pasar por lo peor de este clima. Baltimore es mejor, pero aún así rozaríamos el borde norte de este sistema. Hay un hueco en la cobertura. Señaló un pasillo estrecho entre 2 celdas que nos daría un acceso directo a la pista 3A1 en Filadelfia. Ese hueco tiene quizás 16 kilómetros de ancho. Andrea protestó. Con vuelo manual y sin piloto automático, encontrar esa aguja sería como intentar estacionar un camión semirremolque en un espacio reducido durante un terremoto. He aterrizado en la cubierta de un portaaviones de 1.8 hectáreas de acero móvil en Seatate 5, dijo William en voz baja. El hueco es factible si nos preparamos correctamente. Pero capitán, es su avión, su decisión. El avión se sacudió repentinamente. Una turbulencia moderada hizo que todos se agarraran a los asideros. En la cabina, máscaras de oxígeno se balanceaban como péndulos. Algunos pasajeros empezaron a rezar en voz alta. Vivien se agarró a los apoyabrazos con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Olvidó su trato de $47 millones, reemplazado por un solo pensamiento. Nunca se había disculpado con su madre antes de que aquella avioneta se estrellara cuando Vivien tenía 12 años. De acuerdo, decidió Larson. Enhebramos la aguja. Pero te quiero aquí arriba, miró a William. Tú te encargarás del vuelo de piloto. Yo me encargaré de la monitorización y las comunicaciones del piloto. Andrea, tú nos respaldas a ambos y revisas las listas de verificación que necesitemos. El primer oficial empezó a protestar, pero luego se detuvo. La calma del piloto de la Armada era contagiosa. Su competencia, evidente. Se desabrochó el arnés. Toma mi asiento. Trabajaré desde el asiento plegable. William se deslizó en el asiento derecho con la rapidez de quien ha hecho esto 10.000 veces, aunque nunca en este tipo de aeronave en particular. Sus manos encontraron el mando de control, sintiendo las fuerzas de control, la sutil retroalimentación de una aeronave que quiere volver a un vuelo estable, pero lucha contra las entradas conflictivas de los sensores y las perturbaciones atmosféricas.
Aproximación Filadelfia. Larson comunicó por radio al 723 solicitando vectores para el espacio entre celdas. Manejo prioritario de la pista 3 a la 1. 723. Virar a la izquierda rumbo 090. Descender y mantener el nivel de vuelo 25. Se informa de turbulencia moderada a severa más adelante. Alertas de cizalladura del viento vigentes por debajo de 10.000 pies. William el escaneo se ajustó al patrón grabado en su memoria muscular. Indicador de actitud, velocidad aerodinámica, altitud, rumbo, velocidad vertical, de vuelta a la actitud. Sus entradas eran pequeñas y constantes, trabajando con el avión en lugar de luchar contra él. Ajustes de potencia, le preguntó a Larsen. Normalmente, nosotros. El acelerador automático lo gestiona, pero está vinculado al piloto automático. Configurado al 78%. Ninguno por ahora. Ajustaremos según sea necesario. Entrar en el mal tiempo fue como pasar del sol a un lavadero de coches. La lluvia golpeaba el parabrisas con la violencia de la grava arrojada. El avión se sacudía y balanceaba, requiriendo constantes correcciones. Calle. El fuego de Elmo danzaba sobre el cono de la nariz. Plasma azul verdoso crepitaba en la perturbación eléctrica de la tormenta. En la cabina, Audrey Lane había implementado procedimientos de revisión silenciosa. Caminando por la cabina para asegurarse de que todos los pasajeros estuvieran seguros, encontró a Lily de la mano de Serena. Mientras la madre aferraba a su hijo pequeño, la niña contaba una historia sobre cómo su padre había salvado una vez a una ballena atrapada en redes de pesca. Una invención total que, de alguna manera, tranquilizó a todos los que estaban al alcance del oído. Viven observó a la hija de William con una mezcla de asombro y vergüenza. Sacó su teléfono. No para revisar los documentos de la fusión, sino para escribir una nota que jamás enviaría. Estaba equivocado. El valor no se mide en precios de acciones ni en marcas de diseñador. Se mide en la calma de una niña que confía plenamente en su padre. La turbulencia se intensificó al acercarse al hueco. El avión descendió repentinamente, 150 metros en 2 segundos, antes de que William detuviera el descenso con un tirón firme de la palanca de cambios y un aumento de la propulsión. Su camisa estaba empapada de sudor, pero su voz se mantuvo firme. Excursión de velocidad vertical. Corrigiendo. Lo estás haciendo muy bien, dijo Larson, con las manos cerca de los controles, listo para tomar el control si era necesario, pero confiando en la habilidad del joven. Huecos disponibles en 2 minutos. Andrea gritó altitudes y velocidades aerodinámicas, con su máscara profesional firmemente puesta, a pesar del miedo que luego admitiría haber sentido. Acercándose a la altitud de decisión para la aproximación. Necesitamos estabilizarnos a 300 metros sobre el terreno o nos desviamos. ¿Entendido?, respondió William. Su mente superpuso recuerdos de aproximaciones de portaaviones a la situación actual. El espacio entre las células de tormenta se convirtió en la estrecha ventana de un aterrizaje aceptable en la cubierta de un portaaviones. Las advertencias de viento compartido no eran diferentes del burbujeo detrás de la estructura de la isla de un portaaviones. La física era la física. Ya fuera en el mar o sobre Pensilvania, el avión atravesó el espacio como un kayak surcando rápidos. Durante 30 segundos, estuvieron en aire despejado. Las ciudades de abajo eran visibles a través de las nubes dispersas. Luego se sumergieron en la parte trasera del sistema meteorológico. La lluvia reanudó su ataque sobre la piel de aluminio del avión. 723. Gire a la izquierda rumbo 030. Descienda a 3000. Autorizada, aproximación ILS, pista 3 a 1. Viento 340 a 25 con ráfagas de 35. Precaución. Aviso de cizalladura del viento vigente. William configuró el avión para la aproximación, indicando flaps y tren de aterrizaje en los puntos adecuados. Cada cambio de configuración alteraba las características de manejo del avión,
lo que requería ajustes en sus controles. La aguja del localizador se encendió, mostrando su posición relativa al eje de la pista. El indicador de senda de planeo inició su descenso desde lo alto de la escala, 305 metros. Andrea anunció velocidad aerodinámica más 10, velocidad de sincronización 700 en el localizador. En la senda de planeo, se cumplían los criterios de aproximación estable. El alivio inundó la cabina, pero William no se relajó. Lo más difícil aún estaba por venir. Winsor podía convertir una aproximación estable en un desastre en segundos. Su padre había sido agricultor de trigo en Kansas, y le enseñó a William que el momento más peligroso era justo antes de la cosecha, cuando todo parecía perfecto, pero una tormenta de granizo podía arruinar el trabajo de un año. A 152 metros, se activó la alerta de cizalladura del viento. La velocidad aerodinámica bajó 20 nudos en 2 segundos. El avión comenzaba a descender por debajo de la senda de planeo. La respuesta de Williams fue inmediata y agresiva. Máximo empuje. Morro arriba para intercambiar altitud por velocidad aerodinámica. Usando el impulso del avión para superar la cizalladura. Cizalladura del viento. Cizalladura del viento. Advirtió la voz automatizada. Su calma sintética contrastaba con la violencia del momento. Corrigiendo, dijo William, con voz tensa pero controlada. El motor rugió a máxima potencia. El avión se abría paso a tirones para volver a la trayectoria de aproximación correcta. Con la vista periférica, vio la mano de Larson apretando las palancas de empuje, listo para ejecutar una maniobra de aproximación frustrada si era necesario. A 200 pies, atravesaron la parte inferior del cielo nublado. La pista 3-1 se extendía frente a ellos, mojada y reluciente a la luz de la tarde. El avión viraba bruscamente hacia la izquierda, luchando contra un viento cruzado directo que quería desviarlos de la línea central. 100, gritó Andrea. 50-40. 20-10. William accionó el timón derecho en el último momento, alineando el morro con la pista mientras las ruedas principales rozaban el hormigón. El avión intentó arrastrar a Van contra el viento, pero lo mantuvo recto con una combinación de movimientos de timón y alerones que habrían sido naturales en un avión de cola de arrastre, pero que requerían toda su concentración en un avión a reacción de ala en flecha. La rueda de morro tocó tierra y Larson activó los inversores de empuje y los aerofrenos. La desaceleración presionó a todos hacia adelante contra sus restricciones mientras 170 toneladas de avión convertían la energía cinética en medio del calor y el ruido. Pasaron la mitad de la pista, todavía a 80 nudos. El final se acercaba rápidamente. William mantuvo los pies activos sobre los pedales del timón, luchando contra la tendencia del avión a hidroplanear sobre la superficie resbaladiza. El sistema antiderrapante funcionó rápidamente, evitando que las ruedas se bloquearan y maximizando la eficiencia de frenado. A 30 nudos, Larson tomó el control, dirigiendo el avión fuera de la pista activa hacia la calle de rodaje Delta 723. Excelente trabajo, comunicó por radio el controlador de la torre. Su compostura profesional se quebró ligeramente. Los vehículos de emergencia están listos si los necesita. Diga sus intenciones. Tomaremos una puerta si tiene una, respondió Larson, con la voz delatando el primer indicio de agotamiento. Y torre. El aterrizaje fue todo de la Marina. Comuníquelo. La cabina estalló en llanto cuando el avión se detuvo en la puerta. Aplausos, lágrimas y oraciones de agradecimiento se mezclaron en una cacofonía de alivio. Lily se soltó del suave abrazo de Audrey y corrió hacia la puerta de la cabina, esperando a que su padre saliera. William se levantó lentamente del asiento del primer oficial, con las piernas ligeramente temblorosas por la descarga de adrenalina. Larson le extendió la mano, que William estrechó con firmeza. Vaya aterrizaje, comandante. Tengo 20.000 horas de tipografía, y no estoy seguro de haber podido hacer esa aproximación en esas condiciones. Lo habrías hecho, respondió William. Lo habrías hecho.
Porque tenías que hacerlo. Eso es lo que hacemos. Andrea lo abrazó inesperadamente. Perdón por haber dudado de ti. Eso fue una obra de arte. Puro vuelo a toda velocidad. Cuando William salió de la cabina, Lily se abalanzó sobre sus piernas, abrazándolo con el amor feroz de una niña que nunca dudó de la capacidad de su padre para mantenerla a salvo. La levantó, abrazándola fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa y sintiendo el latido acelerado de su corazón contra su pecho. La cabina de pasajeros era un caos. Ronnie Pierce estaba transmitiendo en vivo, contándoles a sus seguidores sobre el tipo con aspecto de conserje que nos acababa de salvar la vida, hermano. Como Top Gun en la vida real. Serena Hull lloraba mientras acunaba a su hijo, que por alguna razón se había quedado dormido durante el aterrizaje. George Miller, el controlador jubilado, explicaba a cualquiera que quisiera escucharlo lo difícil que había sido la aproximación. Vivian Sterling se apartó de la celebración, con sus tacones de diseñador firmemente plantados en el avión. Puente. Su vestido rojo se arrugó por primera vez que recordaba. Observó a William bajar a Lily y examinarla, asegurándose de que no la oyeran, susurrando algo que hizo reír a la niña a pesar de todo lo que acababan de experimentar. Señor Carter, dijo Vivian, su voz cortando el ruido. La cabina se quedó en silencio, todos recordando su crueldad anterior. Señor Carter, le debo dos cosas, una disculpa y la verdad. William se giró para mirarla, con la mano de Lily en la suya. Su expresión era neutra, ni enojada ni expectante. Me burlé de usted, continuó Vivian, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Preparé su presupuesto vital, descarté la amabilidad de su hija y lo juzgué por las apariencias. Me equivoqué. Totalmente equivocada. Respiró hondo. La verdad es que no es un aviador condecorado de la Marina. No es un héroe. Esas palabras son demasiado pequeñas para lo que es. Eres un padre que mantiene la calma en las crisis. Un maestro que mantiene sus habilidades afiladas, no por la gloria, sino por momentos exactamente como este. Y un hombre que eligió la dignidad cuando yo no le ofrecí ninguna. Dio un paso adelante, extendiendo la mano. Mi empresa está adquiriendo una firma de seguridad aérea. Estamos desarrollando nuevos sistemas redundantes de piloto automático, sensores de respaldo para este tipo de fallo. Sería un honor para mí que considerara colaborar en el proyecto. No porque me haya salvado la vida, sino porque es exactamente el tipo de experto que necesitamos, alguien que entiende que la tecnología falla y los humanos prevalecen. William le estrechó la mano, firme pero no aplastante. Agradezco la disculpa, señorita Sterling. En cuanto al trabajo, lo consideraré con una condición. El proyecto incluye financiación para becas de educación STEM, específicamente para niños que han perdido a sus padres. Mi esposa era ingeniera. Ella lo habría deseado. Hecho, dijo Vivian inmediatamente. Luego, más tranquila. Mi madre murió en un accidente de avioneta cuando yo tenía 12 años. El piloto no tenía experiencia. Hacía mal tiempo y no había nadie como usted para tomar el control cuando las cosas salían mal. He pasado 22 años intentando controlarlo todo porque no podía controlar eso. Se arrodilló a la altura de Lily. Siento no haberme llevado tu avión de papel, cariño. ¿Crees que podría quedármelo ahora? Lily la estudió con esos serios ojos marrones que habían visto demasiado durante 7 años. Luego sacó el avión de papel arrugado de su bolsillo, el que se había deslizado debajo del asiento de Vivian durante la turbulencia. Está un poco destrozado, dijo. Pero, papá dice que los mejores aviones son los que tienen historias. Vivian tomó el avión de papel como si fuera de oro, alisando sus alas arrugadas con cuidado. Gracias. Lo guardaré en mi escritorio. Para recordar. Me di cuenta de que la buena suerte no es algo que se desestime. Es algo que se reconoce cuando está a tu lado. Amanda Brooks, jefa de relaciones públicas de Vivian, apareció con su teléfono ya grabando.
Esto es increíble. Necesitamos publicar esta historia de inmediato. Piloto héroe salva al director ejecutivo. Un ángulo de gran interés humano. Perfecto para... No, interrumpió William en voz baja. Mi hija y yo vamos a continuar a Nueva York para su cita médica. Luego visitaremos la tumba de mi esposa. Después, nos vamos a casa. Si la señorita Sterling quiere contactarme sobre la consultoría, puede hacerlo a través del programa de aviación de la Universidad Estatal de Farmingdale. Pero las oportunidades mediáticas que Amanda inició. Nos centraremos en el capitán Larsen y el primer oficial Collins, dijo William con firmeza. Ellos son los héroes aquí. Solo ayudé un poco. 3 horas después de que la aerolínea hubiera organizado un transporte alternativo y la NTSB hubiera tomado declaraciones preliminares, William y Lily estaban sentados en un pequeño restaurante italiano a 5 cuadras de Penn Station. El lugar tenía manteles a cuadros y velas en botellas de Chianti, la clase de autenticidad que no se podía fabricar. Vivian Sterling estaba sentada frente a ellos, tras haber cambiado su vestido rojo por vaqueros y una sudadera de la Universidad de Columbia que había comprado a un vendedor ambulante. «¿Sabes?», dijo Vivian, mientras hacía girar los espaguetis en su tenedor con una maestría inesperada. «No he comido carbohidratos en 3 años. Parte de mantener la imagen». Dio un mordisco y cerró los ojos con placer. Dios, había olvidado que la comida podía saber así. La mamá de Lily hacía la mejor lasaña, dijo William, con la voz cálida por el recuerdo, más que por el dolor. Pasaría todo el domingo preparándola desde cero. Lily ayudaría. Sobre todo robando queso. Estaba haciendo pruebas de calidad, protestó Lily, con la boca llena de palitos de pan. Comieron en un cómodo silencio por un momento. La calidez del restaurante contrastaba marcadamente con el ambiente clínico de la cabina del avión. Otros comensales seguían comiendo, sin saber que 3 personas que habían enfrentado la muerte juntas esa tarde compartían palitos de pan y encontraban algo inesperado. «Conexión. Háblame de las becas», dijo Vivian finalmente. «¿Qué habría querido tu esposa específicamente?» William consideró la pregunta. Sara creía que la ingeniería se trataba de resolver problemas importantes, no solo técnicos, sino humanos. Querría becas que animaran a los jóvenes a pensar en la tecnología como una herramienta para ayudar a la gente, no solo para ganar dinero. Como pilotos automáticos que no fallan cuando más los necesitas. Exactamente. Sin embargo, William sonrió levemente. También señalaría que el mejor sistema de seguridad siempre serán humanos bien entrenados. La tecnología debería mejorar la capacidad humana, no reemplazarla. Papá diseñó una vez un avión que funciona con pensamientos, anunció Lily. Se estrelló porque estaba pensando en pizza. Viven se rió. Un sonido genuino que le transformó el rostro. Un avión que funciona con pensamientos. Cuéntame más. Mientras Lily se lanzaba a una elaborada historia sobre aeronaves telepáticas y una base secreta bajo su edificio de apartamentos, William y Viven intercambiaron miradas por encima de su cabeza. Algo había cambiado entre ellos. Algo más que un simple trauma compartido o respeto mutuo. Los documentos de la fusión, dijo Viven de repente. El acuerdo de $47 millones que tanto me preocupaba. Me perdí la reunión. Perdí la adquisición. Lo siento, ofreció William. No lo siento, respondió Viven. Esa empresa fabricaba sistemas diseñados para reemplazar a los pilotos por completo. Inteligencia artificial que se suponía que dejaría obsoleta a la gente como tú. Después de hoy, creo que invertiré en algo diferente, algo que mejore las habilidades humanas en lugar de intentar eliminarlas. Como la educación STEM. Como la educación STEM con alma. Viven corrigió programas que enseñaban a los niños no solo a programar o calcular, sino también cuándo confiar en sus instrumentos y cuándo confiar en sus instintos, cuándo seguir la lista de verificación y cuándo improvisar. El programa de becas finalmente llevaría el nombre de Sarah Carter, financiando la educación de 300 niños solo en su primer año.
Pero eso aún era el futuro. En el presente, bajo la cálida luz del restaurante, 3 personas que habían comenzado el día como desconocidos se estaban convirtiendo en algo más. 6 meses después, Riverside Park, en Manhattan, albergaba su festival anual de cometas. El aire primaveral era cálido y suave, con el aroma a césped nuevo y a perritos calientes de los vendedores. Los niños corrían por el amplio césped, sus risas se mezclaban con el crujido de la tela de las cometas al viento. William estaba cerca de los campos de béisbol, ayudando a Lily a preparar su cometa. No era una cometa tradicional, sino una versión a escala de su diseño de avión de papel, construido con nylon antidesgarro y varillas de fibra de carbono. Recuerda, le dijo, no se trata de ganar. Se trata de divertirse y aprender algo, terminó Lily, poniendo los ojos en blanco. Lo sé, papá, pero aún así estaría genial ganar. Viven se acercó desde la zona de vendedores, con 3 tazas de chocolate caliente. A pesar del calor, ella había pasado un mes desde el vuelo. Su cabello seguía siendo platino, pero se lo había dejado crecer más largo y suave. Usaba vaqueros y zapatillas con más frecuencia que trajes y tacones. El trabajo de consultoría se había convertido en algo más, algo que ninguna de las dos tenía definido aún. Chocolate caliente grande con nubes extra para el ingeniero aeronáutico, dijo, entregándole la taza a Lily. Mediano para el aviador condecorado de la Marina que finge no ser goloso. Y pequeño para mí, porque todavía estoy aprendiendo a disfrutar de las cosas. Estás mejorando, observó William, aceptando su taza. Sus dedos se tocaron brevemente en el intercambio, un momento de contacto que había estado ocurriendo con más frecuencia últimamente. La cometa voló al primer intento, elevándose firme y con precisión hacia el cielo de Manhattan. No hizo rizos ni bailó como las entradas más elaboradas, pero voló con determinación, estable y fiable. Lily sujetó los cables de control con las mismas manos firmes que su padre había usado para aterrizar el 737, haciendo pequeños ajustes para mantenerlo centrado en el viento. Tiene tu toque, dijo Vivian en voz baja, de pie lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Tiene el cerebro de su madre, respondió William. A Sara le habría encantado esta aplicación práctica de los principios teóricos. Siempre decía que los mejores ingenieros eran los que no tenían miedo de ensuciarse las manos. He estado pensando, dijo Vivian con voz cautelosa. La fundación necesita un director técnico, alguien que supervise el desarrollo del plan de estudios, que trabaje con las escuelas, que tal vez enseñe algo clases magistrales. Significaría mudarse a Nueva York, pero el sueldo es bueno y la misión también. Sí, interrumpió William. Ni siquiera sabes cuánto es el sueldo. Da igual, dijo William, viendo a su hija explicar los coeficientes de sustentación a un niño más pequeño que le había preguntado por su cometa. A Lily le encanta aquí. Las escuelas son mejores. Hizo una pausa, mirando a Viven directamente. Encontramos algo aquí, algo por lo que vale la pena quedarse. La sonrisa de Viven fue respuesta suficiente. Metió la mano en su bolso y sacó un avión de papel cuidadosamente conservado, el que Lily le había regalado en el avión. Ahora llevo esto a todas partes. Mi tabla cree que me he ablandado. Probablemente tengan razón. Suave no significa débil, dijo William. A veces, la suavidad es lo que te permite absorber el impacto sin romperte. A veces es lo que te permite sostener algo frágil sin aplastarlo. Una ráfaga de viento atrapó la cometa de Lily, elevándola. Rió de pura alegría. El sonido se extendió por todo el parque como música. Otros niños se reunieron a su alrededor haciéndole preguntas sobre su diseño, y ella respondió con la paciente autoridad de quien ha aprendido de los mejores. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Vivian. No solo por salvarme la vida, sino por mostrarme lo que me faltaba. Pasé tantos años construyendo muros, pensando que la fuerza significaba no necesitar a nadie nunca.
Tú y Lily me enseñaron que la verdadera fuerza reside en saber cuándo derribar esos muros. William dejó su chocolate caliente y se giró para mirarla de frente. Tú también nos diste algo, ¿sabes? Lily y yo estábamos atrapados en un patrón, haciendo movimientos, seguros pero estáticos. Nos recordaste que la vida debe seguir adelante incluso después de una pérdida. Especialmente después de una pérdida. Allí estaban, en una tarde de primavera. Dos adultos que se habían encontrado en las circunstancias más improbables viendo a un niño volar una cometa que no debería haber funcionado, pero sí funcionó. El diseño del avión de papel que la aerodinámica decía que era demasiado simple para cualquier cosa menos planear se había transformado en algo que podía elevarse. Más tarde, cuando los jueces del festival anunciaron que la propuesta de Lily había ganado el premio a la innovación, corrió hacia ambos adultos por igual, abrazándolos en un abrazo de tres que se sintió tan natural como respirar. El fotógrafo del Times capturó el momento. Un piloto condecorado de la Marina, todavía humilde con su chaqueta desgastada. Un director ejecutivo que había aprendido que el patrimonio neto no tenía nada que ver con la realidad. Valor y una niña de 7 años que, de alguna manera, había logrado unirlos en algo que se parecía notablemente a una familia. La fusión que Vivien había perdido en ese día caótico había sido reemplazada por algo mejor. La nueva división de seguridad aérea de su compañía, con William como director técnico, desarrollaría sistemas que evitaron 17 fallos similares del piloto automático en la siguiente década. Pero lo más importante es que la Fundación Sarah Carter educaría a miles de niños, enseñándoles no solo ciencias y matemáticas, sino también las habilidades humanas que marcaron la diferencia cuando la tecnología fallaba. El capitán Son se jubiló 2 años después. Su último vuelo, un viaje rutinario de Boston a Miami, aterrizó 15 minutos antes. En su discurso de jubilación, mencionó brevemente el aterrizaje de emergencia en Filadelfia, diciendo, «Los mejores días en la aviación son aquellos en los que todos trabajan juntos, donde el ego cede ante la misión y donde los héroes resultan estar sentados junto a nosotros todo el tiempo». La primera oficial Andrea Collins se convirtió en capitana, conocida por su defensa de una mejor gestión de recursos en situaciones de crisis. Entrenamiento de vuelo. Guardaba una foto de ese día en su bolso de vuelo. No del aterrizaje ni de las hazañas, sino del momento después de que todos estuvieran a salvo en tierra. Mostraba a William Carter arrodillado junto a su hija, examinándola con la atención de un padre que casi lo pierde todo, pero no lo ha perdido. Al fondo, ligeramente desenfocado, pero claramente visible, estaba Vivien Sterling, observándolos con profunda comprensión. El avión de papel que lo había iniciado todo finalmente encontró su lugar en un marco en el escritorio de Vivien, montado entre su MBA del MIT y una foto de la graduación de Lily en el instituto. Para entonces, la niña que le había ofrecido buena suerte a un desconocido se había convertido en una joven que se dirigía a la Academia Naval, siguiendo los pasos de su padre, pero trazando su propio camino. En la fiesta de graduación celebrada en el mismo Riverside Park donde habían volado cometas años antes, William brindó. A los aterrizajes inesperados, dijo, mirando a Vivien con la misma mirada firme que había guiado a 212 almas a través de una tormenta, y a las personas que nos ayudan a navegarlas. Vivien levantó su propia copa, su anillo de bodas reflejó la luz. A los aviones de papel, añadió, y a los niños que nos enseñan que los mejores vuelos son los que traen deseos. Lily, ahora tan alta como su padre, y con la mente brillante de su madre, añadió las palabras finales. Y a comprender que los héroes no siempre visten uniformes o trajes de diseñador. A veces llevan chaquetas desgastadas y poseen más sabiduría de la que cualquier computadora podría calcular. A veces aprenden a pedir perdón y lo sienten. Y a veces, si tenemos mucha suerte, nos muestran que la familia no se trata solo de sangre o ley. Se trata de quien aparece cuando falla el piloto automático. La celebración continuó hasta la noche. 3 vidas que se habían cruzado en la crisis, ahora entrelazadas por elección. Sobre ellos, los aviones trazaban sus trayectorias en el cielo,
cada uno cargando con sus propias historias de gente común capaz de cosas extraordinarias cuando el momento lo requería. Y en la oficina de Viven, el avión de papel esperaba pacientemente en su marco, un recordatorio de que la buena suerte no es algo que se desestime. Es algo que se reconoce cuando está sentado a tu lado con una chaqueta desgastada y enseñándole a su hija que los mejores aviones son los que tienen historias.